9:15 de la mañana, seguimos con más Arriba Gente. Es momento de darle la bienvenida, los buenos días, al antropólogo especialista en arqueología de Facultad de Humanidades, del CURE de Rocha además, de la Universidad de la República, a José López Mas. Ustedes saben, se encontraron restos óseos enterrados en el batallón de infantería número 14. Es en el predio militar donde en el pasado se hallaron los restos del maestro Julio Castro y Ricardo Blanco en 2011 y 2012 respectivamente, y allí lideraba el trabajo López Mas, a quien le damos la bienvenida esta mañana, justamente como para poner en contexto esto que ha pasado en las últimas horas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, usted no está formando parte del equipo de trabajo actualmente, pero sí podemos tener un panorama de qué pasa en el batallón 14, la descripción del lugar, que permite, bueno, tener este hallazgo y continuar además las tareas de búsqueda allí. Bueno, primero que nada, es una felicidad muy grande que se haya hecho un hallazgo por los familiares, por la gente que trabaja ahí día a día, ¿no? Es un trabajo súper tedioso. Y bueno, el batallón 14 es un lugar donde hubo enterramientos sistemáticos en la área donde se han producido los hallazgos anteriores. Este hallazgo aparentemente es próximo por los trascendidos. Y bueno, se lo compran a Vidiela, este predio lo compró el ejército a Vidiela, y aparentemente lo empezó a usar como cementerio clandestino. No hubo centro de detención clandestina acá. Creo que el lugar corresponde a lo que los militares llamaban Arlington, con el nombre del cementerio que hay en Washington, le llamaban a este lugar, pienso yo, por la cantidad de gente enterrada. Bueno, y allí hubo enterramientos varios, se localizaron 2. Hay una zona próxima, si estos enterramientos están a la periferia, una zona que está muy dada vuelta por máquinas, que nosotros sosteníamos que allí hubieron más cuerpos que fueron recuperados. En el marco de la Operación Zanahoria, sí, de lo que fue el desenterrar cuerpos y volver a enterrarlos en otros sitios. Sí, que no se sabe. O sea, estamos hablando que los restos que se supone que están allí no son enterramientos primarios. Sí, esto aparentemente es un enterramiento primario, por lo que aparece sería la misma modalidad que Miranda. Es una fosa rellena de cal y luego una losa de cemento, por lo que se ha visto, ¿no? Miranda era el mismo tipo. No, hay enterramientos que se llaman primarios, que están tal cual fueron enterrados. El tema es que estos enterramientos están a la periferia de un área donde está toda dada vuelta por las máquinas y pensamos que allí hubo otros cuerpos. A ver, para entender, se supone que hubo enterramientos primarios que son los de Blanco, los del maestro Castro, ahora este nuevo hallazgo de las últimas horas, que quedaron por fuera del área que fue removida por máquinas para desenterrar. Esa es la visión que yo tengo. ¿Estos cuerpos quedan por fuera de esa área, digamos? Sí, los hallazgos de Blanco y de Castro justamente fueron hechos a la periferia de esta zona toda alterada, en la hipótesis de que se les hubiesen escapado cuerpos. Pienso que también, cuando fueron a hacer la zanahoria. Pues ya te digo, es una zona muy dada vuelta por la tierra, con todas las huellas de máquinas que señalaron los testigos que vieron las máquinas trabajando allí, y estos enterramientos están a la periferia. ¿Se podrían encontrar más restos? Ojalá que sí, yo, evidentemente. ¿Usted piensa que ahí hay más restos entonces? Digo, esa zanahoria, no sé qué alcance tuvo, la fueron a hacer 10 o 12 años después que habían enterrado a la gente, nos acordamos, no fue una operación perfecta. Pienso yo que estos cuerpos se les escaparon. Hay una hipótesis de quiénes podrían estar allí, un poco achicando ahora las posibilidades y bueno, ya manejando alternativas a estos restos hallados. Lo pregunto porque Castro, por ejemplo, la información daba en otro lado y apareció ahí, ¿no? O es Ricardo Blanco, digamos. Mira, Ricardo Blanco también, se lo había visto a la tablada, se pensaba que estaba tablada. Es un tema muy delicado. La identificación tiene que esperar la prueba científica, que es el ADN. Si cualquier especulación previa es una cuestión muy sensible, puede generar expectativas de familiares que después no son colmadas. Entonces, por eso, digo, la experiencia muestra que hay que ir paso por paso. Y el hallazgo de Castro y de Blanco allí confundieron un poco, porque se los pensaba que estaban en otro lado. O sea que, bueno, la identificación va a permitir también a los investigadores reconstruir un poco ese escenario, ¿no? Hay un momento que es clave en medio de esta búsqueda, que es cuando se señala que allí estaba María Claudia García de Hellman, con el ingreso de Macarena hace muchísimos años también, una década prácticamente. ¿Era uno de los lugares señalados para que María Claudia estuviera allí? No, cuando fuimos citados a Batallón 14 por la primera vez, nosotros empezamos a trabajar en el 13 y un día el ejército nos dijo, no, vengan al 14, que hay información de calidad, y nos llevaron, y es allí en esa ocasión
que se dice, ahí está María Claudia, finalmente no estaba. El mapa que nos entregan es un mapa que está alterado, se desnaturaliza la zona. Por eso nosotros allí en aquel momento con el presidente Vázquez dijimos, aquí nos están mintiendo. Y el mapa está publicado en un libro que sacó el INPO sobre la búsqueda de desaparecidos. Y esta área está entre la vía de tren y el arroyo Meireles, por allí. Alcanza a ver el mapa para darse cuenta que está totalmente desnaturalizado, con la función de confundir y desorientar a los investigadores. ¿Qué características tiene el terreno, no? Se hablaba más temprano que es una zona muy húmeda, está el arroyo, bueno, vegetación que ha crecido ahí. Usted decía ahora antes de arrancar, no crecen los árboles, es prácticamente monte eso. Y además es una superficie muy grande, porque estamos hablando de 32 hectáreas cauteladas de 410. Y sí, por eso mismo yo señalo el trabajo tedioso de los investigadores, que una vez que delimitan una zona, desde el primer metro cuadrado hasta el último que delimitan, la expectativa es la misma, pero tienen que tener la paciencia de ir a trabajar todos los días. Es decir, que por eso la expresión de una aguja en un pajar es bastante más próxima. Ahora, los hallazgos de Blanco, del maestro Castro, y ahora con este, me imagino que algo de información debe haber visto, por lo menos en los medios. ¿Es similar las características de los enterramientos? ¿Hay alguna diferencia en cómo se encuentran, en las características que tenían esos restos? Sí, por lo que apenas puedo ver, capaz que me confundo, esperaremos el informe de los técnicos, pero aquí hay una fosa, hay un cuerpo enterrado tapado con cal y con una losa de cemento arriba. Es el mismo procedimiento con el que fue enterrado Miranda en el 3, es el mismo procedimiento. Eso también puede ayudar, los investigadores verán, ¿no? Si los modus operandi duran un tiempo, después se cambian. ¿Cuál sería el objetivo de esa metodología de enterramiento? O sea, ¿qué efecto tiene la cal sobre un cuerpo? ¿Qué pasa después con una losa? Para conocer un poco los procesos... O capaz que en un escáner se detecta naturales, más o menos. Claro, o termina, bueno, preservando porque queda ahí incrustados los restos óseos en esa losa. En la arqueología hay mucho mito en relación a la tecnología, los aparatos que miran abajo, pero en realidad lo que más encontramos son kriptonita, no hay nadie que pueda mirar para abajo. Los georradares son aparatos que sirven en ciertos contextos, no en estos donde hay raíces y hay humedad, es decir, eso es complicado. Aquí lo primero, si corresponde, en el caso que fuera así, el enterramiento a la modalidad de Miranda, van a tener que romper la losa de cemento, con mucho cuidado, y después el trabajo, por eso está anunciando que va a ser un trabajo muy tedioso, hay que recuperar todo tipo de pruebas que estén asociadas, porque hay una reconstrucción que va más allá de la recuperación del propio cuerpo, elementos asociados que pueden servir a la causa por diferentes cosas. Para la identificación no solo el ADN, sino elementos que pueda haber. Es decir, Castro tenía una moneda, Blanco tenía la cosita de los árboles de Navidad, que no se arrimó a la fecha de desaparición. O sea, hay elementos, y ni que hablar cuando puedan sacar los restos óseos del cemento y la cal y estudiar el cuerpo en una etapa más complicada, allí más fea, que es identificar, generalmente se reconocen los tormentos a los que fueron sometidos, además de las causas de muerte, que es lo que tienen que hacer los antropólogos biológicos cuando consigan liberar de todo eso los huesos y mirarlos. Años después se puede determinar la causa de la muerte, más allá del estado en el que estén, ¿no? Esos restos, si se encuentra la totalidad del cuerpo, si es parte. Sí, la causa de muerte, lo que hacen los antropólogos biológicos es reconocer todas las patologías que vienen en el cuerpo. La causa de muerte la tiene que firmar un médico, ¿no? Si no te olvides que están frente a un esqueleto, no frente a partes blandas, que no siempre tenés los elementos como para establecer la causa de muerte. ¿Qué le pasa a la persona que encuentra todo eso? Una moneda, yo me acuerdo la imagen, ¿no? del zapato. ¿Qué se siente? Es muy fuerte, personalmente es muy fuerte, es un tema interesante. Parece que se banaliza cuando la gente trabaja muchos años, pero el momento del hallazgo es muy fuerte a nivel personal, ¿no? ¿Qué siente ganas de hacer en ese momento? ¿De llamar a quién? ¿De hablar con quién? Los investigadores tienen compromisos, como la justicia. No, por supuesto, pero digo, ayer creo que todos hacíamos ese ejercicio, ¿no? El momento del hallazgo. ¿Emoción? Sí. Sí, claro. Tristeza también. Se sabe. Ansiedades también. Todo mezclado, ¿no? Sí, bueno, al arqueólogo le enseñan que cuando encuentra algo importante, lo primero que tiene que hacer es salir para afuera y prender cigarro. Porque si actúa bajo esos impulsos,
le va a dar un ritmo al trabajo que puede hacer que se pierdan cosas, que atención, es decir, justamente por eso están pidiendo mucha calma. Las condiciones climáticas son complicadas, si va a llover y van a tener que hacer todo este trabajo bajo un toldo, no son las mejores condiciones. Pero lo ideal es que ellos trabajen tranquilos y puedan recuperar los restos óseos y los elementos contextuales con la mayor integridad que permita las pericias posteriores. ¿Cuánto siente que su trabajo aportó para seguir trabajando en esos lugares, para seguir recolectando pistas, detectar lugares de enterramiento de esa casi prácticamente una década que trabajó? Y bueno, estamos frente también al problema de siempre, que falta información de calidad. Los nuevos hallazgos como Blair en el 13 y como este hallazgo en el 14 están a proximidad de las zonas donde ya habíamos encontrado otros cuerpos. Es decir, que se sigue trabajando en las mismas zonas, tratando de hacer lo más exhaustivo posible. Sigue faltando información, veremos la identificación de un conjunto de gente que vino de la Argentina, que pienso yo que fueron sometidos a un tratamiento especial diferente. Y bueno, ahí está la información crítica que nos falta de este gran problema nacional. ¿Por qué los análisis de ADN se tienen que mandar a Argentina? ¿Acá no existe la posibilidad de hacerlos? Bueno, puede sí. La policía, el laboratorio de la policía técnica aquí responde en 48 horas. ¿Y por qué se habla que vamos a demorar meses en saber la identidad? No, no creo que meses. Meses me parece que es demasiado. Lo que sí, hay un periodo de tiempo en la recuperación que tiene que hacerlo lo más tranquilo posible para que las pruebas estén. Y después el proceso de análisis en laboratorio y una muestra que va a ADN. Lleva un tiempo. Todo ese proceso va a llevar unos cuantos días. Sí. Se hablaba por lo menos 20 días a más tiempo. Hay que ver. No, claro, lo mandan a Argentina. Aquí podría hacerlo la policía técnica. Temas de... Y porque también creo que el ADN del banco de ADN... Es más amplio, ¿no? No, me parece que está en Argentina, el de los uruguayos también. Sí. Sí. ¿Se puede saber ya cuando se encuentran los restos, por ejemplo, el cráneo, si se trataría de un hombre o una mujer? Entiendo que se quiera preservar hasta tener más información, pero para saber científicamente ustedes en ese trabajo, ¿pueden tener indicios? Podés tener indicios. Hay aspectos morfológicos de un cráneo femenino y masculino, pero como yo decía antes, no se puede empezar a especular porque esto genera expectativas, si es mujer o si es hombre, ya hay un grupo de personas que va a pensar de un lado para el otro. Y cuando hay una prueba con la resolución científica del ADN, ya no se hace más una identificación morfológica. Ya se lo consultamos, pero digo, teniendo en cuenta lo que han sido estos hallazgos con el correr de los años, ¿se piensa que puede haber más enterramientos en esa periferia, más allá de la zona de la Operación Zanahoria, en ese y en los otros batallones? Bueno, y las investigaciones lo han dicho, ¿no? O sea, apareció Blair, próximo a las zonas donde habían ocurrido otros hallazgos, apareció este cuerpo próximo a la zona donde habían ocurrido los otros hallazgos. Que fuera una fosa común que queda por fuera fosa común es otra cosa. Estos son enterramientos individuales. Lo que aparentemente hay zonas donde ellos, a medida que iban ejecutando, mandando gente, iban enterrando allí. Durante un tiempo entierran acá, durante otro tiempo entierran allá, pero una fosa común es otra cosa. Una fosa común es un lugar inicialmente concebido para regrupar muchos cuerpos juntos. No es el caso. No es el caso. Son todos enterramientos individuales los que están apareciendo. Estamos hablando de cuántos metros desde la superficie aproximadamente. Lo que yo recuerdo de los enterramientos pasados, que estaban próximos a no están muy profundos, porque la roca está muy próxima a la superficie. La roca esa que dijimos. La roca que está siempre abajo de todas las capas de sedimentos, y aquí está muy próxima a la superficie, y por los enterramientos anteriores tuvieron que excavar la roca, así que la fosa no le alcanzó con la potencia del suelo, que tuvieron que excavar la roca como para hacer esta estructura. ¿Y la maquinaria es fundamental para todo esto, la maquinaria que se ha aportado en este tiempo? Y sí, una máquina... ¿Lo decía el intendente de Canelones? No, sin duda. Con una máquina se puede, sobre todo cuando estos trabajos tienen que hacer frente a áreas muy grandes y se plantean hacerlo de manera exhaustiva, con una máquina se puede avanzar 200, 250 metros cuadrados por día. Mientras que a mano no se podía hacer nunca. ¿No peligra que no se preserve determinada escena, la calidad de cómo se... Bueno, puede alterar, pero el peligro mayor es no hallar. Claro. Eso es un tema que todos los arqueólogos, cuando vamos a la universidad, nos dicen que las máquinas no, pero si tú tienes que excavar 3 hectáreas, el riesgo... Aparte una cosa, lo señala bien el intendente Orsi, los maquinistas son instruidos por los técnicos, se les sacan a veces unos dispositivos que tienen las máquinas para...
Y ellos son capaces de hacer profundizaciones de 5 centímetros. Y cuando encuentran una estructura que la empiezan a mover, y que creo que fue el caso, por la anécdota, automáticamente el maquinista para. Y los arqueólogos que están ahí al lado bajan y siguen trabajando a mano. Pero las máquinas en estas áreas impresionantes son imprescindibles. Ya tenemos que ir cerrando. Usted ya no está integrando los equipos de búsqueda en estos momentos. Si lo invitaran o pidieran su colaboración, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Siempre, es una causa nacional, ¿no? Hemos trabajado en Rocha buscando un pescador desaparecido y otras consultas a veces generalmente llegan, discusiones sobre escenarios. Por supuesto, ¿quién podría no colaborar con esto, ¿no? ¿Y qué valoración tiene de cómo está haciendo la búsqueda ahora? Usted decía que el georradar no servía para mucho, pero se había integrado uno, y bueno, y la falta de información, un poco búsqueda a ciegas que se está haciendo. No, las máquinas crean mucha expectativa, pero en la práctica no tienen el retorno que las expectativas sugieren, eso es lo que yo digo. Muchas gracias por estos minutos. minutos. Por favor, gracias a ustedes.